Muy buenos días, estimados miembros del tribunal, presidenta doctora Sonia Ruiz, secretaria doctora Paula Jauregui, vocal doctor Pablo Méndez. Quiero agradecerles sinceramente el tiempo y el esfuerzo dedicados a evaluar esta tesis. Me presento, mi nombre es Carla Figueroa, soy fonoaudióloga, actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Chile y hoy día les voy a presentar mi tesis que lleva por título Parámetros acústicos de la voz y del habla en la valoración y seguimiento del riesgo suicida adolescente. Esta tesis está compuesta por diferentes artículos que ya están publicados. Una se denomina Parámetros acústicos del habla, P300 y conducta suicida adolescente, características acústicas de habla en adolescentes con intento suicida, conducta suicida, riesgo suicida y los parámetros acústicos de la voz y del habla, una revisión sistemática y comparación de los parámetros acústicos de la voz y del habla de acuerdo al tipo de vocal en adolescentes con riesgo suicida. ¿Por qué estamos trabajando actualmente en esta investigación? Esto debido a que el suicidio se ha convertido en un fenómeno de salud pública global. En este contexto se exige una atención prioritaria al problema. La conducta suicida abarca desde los pensamientos y las ideas suicidas hasta el suicidio consumado. Y dentro de la explicación de la conducta suicida existen diferentes factores que tributan a esta conducta suicida. La OMS plantea que los ámbitos escolares son los lugares idóneos para poder prevenir el suicidio y que uno de los pilares es la detección. También plantea que existen diferentes factores que van a tributar a la aparición de esta conducta suicida. Considerando todos estos elementos, es que esta tesis se centra en determinar si los parámetros acústicos de la voz y del habla guardan relación con la conducta suicida y si pudiesen ser o funcionar como biomarcadores vocales para la detección del riesgo suicida en adolescentes. Cuando analizamos el contexto de las cifras de suicidio, podemos observar que en Chile y España el suicidio representa la primera causa de muerte en adolescentes. Ya Chile supera las tasas de suicidio en España de un 8.4 y España con un 7.6. Ya estas cifras son al 2023. Y el 80% de las personas en edad adulta lo intentaron en su adolescencia. Por eso es importante trabajar en los métodos de detección temprana. Actualmente, de acuerdo a las cifras del Observatorio de Suicidio en España, existe una mayor cifra de suicidios actualmente, siendo el tercer año consecutivo en que se superan las cifras de suicidio. Entre 3.000 a 4.500 suicidios anuales en España existen y esto aumentó de manera alarmante después de la pandemia o a partir del 2021. Es importante mencionar que las tasas varían por cultura, religión, vida social y horas de luz. Las tasas varían entonces y en nuestro país existe un aumento preocupante de las conductas suicidas en adolescentes. Existen altas tasas de suicidio en grupos de 15 a 29 años. Y aquí, en cuanto a intento, podemos ver cómo a través de los años ha ido aumentando esto, especialmente en la región de la Araucanía, que es de donde provienen estos datos, siendo una de las regiones más afectadas con conducta suicida adolescente. Podemos observar que en el año 2023, ¿cierto?, hay un gap importante y eso marca un aumento en las tendencias de intento suicida en la región. Cuando avanzamos y podemos ver los servicios de salud y los datos del servicio de salud actualmente, podemos observar cómo va aumentando las tasas de intento reportados en los servicios de salud. Estos datos son los del 2024, corresponden hasta el mes de octubre. Por lo tanto, se espera que aumenten, ¿cierto?, si sumamos octubre, noviembre y diciembre, ¿ya? Y podemos ir viendo cómo a través de los años ha aumentado. Y hay algo particularmente preocupante, y es que a partir del año 2022 se observan intentos de suicidio en menores de 10 años. Y eso es tremendamente preocupante.
Cuando hablamos del suicidio, lo entendemos como un acto deliberado y consciente de quitarse la vida. Incluye diferentes etapas que pueden ir desde la ideación, la planificación hasta el intento de suicidio. Como habíamos mencionado anteriormente, este es un fenómeno multifactorial. Existen diferentes causas que lo explican. Cuando hablamos así un poquito de la teoría acerca del suicidio, aparece Thomas Brown en 1642, en donde él acuña el término suicidarse, ¿cierto? En base a suis, que es uno mismo, y caedere, que es matar. Entonces, de suicidarse o matarse. Emily Durkheim también es un representante importante dentro de la conceptualización del suicidio, porque plantea que el suicidio es un fenómeno social, es decir, no ocurre por un efecto biológico principalmente, sino que ocurre por efectos que tienen que ver con la sociedad, es decir, por las relaciones que existen en la familia, en la escuela, en los grupos sociales que nosotros vamos teniendo. Y Thomas Joyner es un psicólogo mucho más actual y habla acerca de tres factores que tributan al suicidio, que tiene que ver con el sentir que yo no pertenezco a un lugar, el sentir que yo soy una carga y la capacidad adquirida que yo puedo para infligirme daño. Es decir, si comienzo cortándome, voy a tener capacidad, ¿cierto? Y umbrales de dolor mucho más elevados y me voy acostumbrando a esto y esto hace que tenga una capacidad para cometer un acto suicida. Dentro de la clasificación de la conducta suicida nos plantea, ¿cierto?, que existen diferentes elementos que componen la conducta suicida, ya que van desde la ideación pasiva, la ideación y la contemplación activa del suicidio, la planeación y la preparación, la ejecución del intento y en eso este puede desembocar en el suicidio consumado. En la investigación acerca de los indicadores de la conducta suicida, los predictores sólidos aún siguen siendo un desafío. Si bien se han creado y se han diseñado diferentes pautas y encuestas, no hay una prueba que sea completamente confiable para la detección de suicidio. ¿Ya? Y los modelos actuales diseñados para pacientes con depresión siguen teniendo limitaciones. Es por eso que es importante indagar en nuevos sistemas innovadores de detección de conducta suicida. Desde ahí entonces surgen algunos conceptos que tienen que ver con voz y habla. La voz es el principal medio de comunicación del ser humano. Existen diferentes sistemas que están vinculados a la producción de la voz, que tienen que ver con el sistema fonatorio, que es el que produce este sonido a partir de las cuerdas vocales. El sistema respiratorio, que provee de una corriente de aire respiratoria que hace que vibren las cuerdas vocales. El sistema de resonancia, que permite que se genere la articulación de los sonidos. El sistema postural, que da un soporte físico a la producción vocal, y el sistema nervioso, que es el que regula todos los movimientos y la coordinación para que se pueda emitir esta voz. Aquí entonces vamos a hacer una distinción entre voz y habla, porque la voz no es lo mismo que el habla. La voz es el sonido que emerge de las cuerdas vocales y tiene algunas propiedades acústicas como la frecuencia, la intensidad, el timbre, el jitter, el timer, entre otras características. Y el habla es un proceso motor en donde se articulan los sonidos de la voz y que depende de la coordinación del sistema nervioso, del sistema respiratorio, resonador y articulatorio, y está influenciado por factores cognitivos y emocionales. Entonces tenemos en la corteza un sistema de regulación que va a generar patrones y engramas neurales para la producción del habla. Aquí entonces lo que hemos visto es que los estados emocionales se traducen en cambios vocales. Entonces, en alegría, cuando estamos contentos, vamos a tener un tono más animado, más alegre. Cuando estamos nerviosos, a veces se nos va a volver la voz temblorosa y se nos va a volver como una dificultad en articular. A veces se nos va a secar la boca y eso va a costar un poquitito más que nos salgan las palabras de manera correcta como quisiéramos. En la tristeza vemos un tono bajo, una voz monótona. En ansiedad vemos que se precipitan las palabras, que aparece un ritmo acelerado
que hay más quiebres vocales y que aparecen esta especie de gallitos, ¿cierto? En cuanto al habla, vemos que a veces es un poco más o menos fluida, que a veces tartamudeamos un poco, sobre todo cuando estamos en situaciones estresantes, parece que las palabras se nos tropiezan y se nos atrapan. En cuanto al ritmo, podemos encontrar ritmos más pausados o más acelerados. Cuando estamos nerviosos parece que corremos y tendemos a correr con las palabras. Y en la articulación vemos que a veces se dan dificultades en la articulación producto de la alta carga emocional. Entonces, todos estos elementos podrían ser indicadores de que algo está ocurriendo dentro de nuestras emociones. Cuando hablamos entonces de la evidencia que existe acerca de la voz y los cuadros depresivos y el riesgo suicida, encontramos diferentes signos. Hay investigaciones que han reportado variaciones de voz y de habla y también de lenguaje de acuerdo al riesgo suicida o cuando las personas tienen riesgo suicida. Así, Homan en el 2022 trabajó o elaboró una revisión sistemática en donde determinaron que el lenguaje es una fuente potencial de predictores de comportamiento suicida y que habían cambios tanto en el habla como en los hábitos de comunicación y en la elección de palabras que pudiesen ser indicativos de riesgo suicida. Belouli también hizo un trabajo con veteranos de guerra y él trabajó con su equipo midiendo características de voz, características de habla y características lingüísticas y creó un sistema de predicción. Este sistema de predicción logró una curva de ROC de un 80%, es decir, la detección del 80% de los casos de riesgo suicida. Es por eso que se planteó como hipótesis en esta investigación si existen algunos parámetros de voz como frecuencia fundamental, jitter, timer, HNR, entre otros, que diferirán significativamente entre adolescentes con riesgo suicida y sin riesgo suicida. También si los parámetros acústicos del habla como los formantes y la energía de los formantes y el tiempo de vocal diferirán significativamente entre adolescentes con y sin riesgo suicida. Y como hipótesis número 3, si los parámetros acústicos se asocian al nivel de riesgo y conducta suicida en los adolescentes. Y como hipótesis número 4, si los parámetros acústicos de habla se asocian con el nivel de riesgo suicida y conducta en adolescentes. Como gran objetivo general, se plantea identificar los parámetros acústicos de la voz y del habla que permitan detectar el riesgo y conducta suicida en adolescentes. Para eso, este objetivo general se desglosó en 4 objetivos específicos. Uno es diseñar e implementar un protocolo de evaluación que incluya la recopilación de datos de adolescente, la grabación de muestras de voz y la administración de cuestionarios estándar de salud con el fin de comparar el desempeño de los parámetros en función del riesgo suicida. Comparar los parámetros de voz y de habla en función de la presencia de riesgo suicida, sintomatología depresiva y conducta suicida en adolescentes. También identificar cuál es la tarea más relevante, porque existen diferentes tipos de tarea: emisión de vocal sostenida, habla espontánea, lectura de texto y descripción de láminas, en la ejecución de los parámetros acústicos para detectar el riesgo suicida. Y también examinar los parámetros de la voz y del habla considerando como variables el jitter, la frecuencia fundamental, los formantes, la duración de las vocales, la energía de los formantes, el timer, con el fin de determinar si estas mediciones pueden servir como indicadores claves para la identificación temprana del riesgo suicida adolescente. La población está compuesta por adolescentes, se enmarcan en un diseño transversal de tipo analítico, estudiantes de 14 a 19 años que pertenecen a la comuna de Temuco y que pertenecen también o que presentan un alto índice de vulnerabilidad. Todos estos participantes fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico y como criterio de inclusión se consideró que se encontraran en condiciones óptimas de salud según la autoevaluación. Y como criterios de exclusión se consideró que tuvieran alguna alteración neurológica de habla, algún trastorno vocal o que estuviesen consumiendo medicamentos de voz que alteraran la producción de voz o antecedentes de patología cardíaca.
se les aplicó un instrumento para detectar el riesgo suicida que se denomina escala de Ocacha, escala de suicidalidad de Ocacha. Esta se aplicó, ¿cierto?, porque era la escala que estaba validada en el momento en el que se tomaron los datos, ¿ya? Y nos indica que a partir de 5 o más puntos, el adolescente se encuentra con riesgo suicida. Acá podemos observar el equipo de grabación en donde se cuenta con una cámara silente, con un computador, con un micrófono, con una interfaz. Acá también se puede observar entonces la cámara silente al interior y cómo los estudiantes pueden responder, describir láminas o leer textos. Tenemos un software también con el que vamos analizando los parámetros y extrayendo los parámetros que se denomina PRAT. Y este software nos permite hacer un análisis acústico tanto de la voz como del habla. Dentro de los procedimientos, lo que nosotros hicimos es presentar el proyecto al comité de ética. Tras su aprobación, entonces nos contactamos con los centros educativos y después de eso, entonces dimos a conocer el proyecto a los estudiantes y a los padres, y todos aquellos que accedieron a participar firmaron el consentimiento informado y también el asentimiento, porque en nuestro país es necesario contar con dos tipos de consentimiento. Uno, el asentimiento para menores de edad y el consentimiento para los padres. Le aplicamos la escala Ocacha, le aplicamos una anamnesis, después de eso entonces le hicimos la evaluación de la voz. Después de eso y de todas las tareas de emisión de vocal sostenida, lectura de texto y la respuesta a 2 preguntas abiertas, se codificó a cada uno de los sujetos y se extrajeron los audios de las encuestas, se transcribieron los audios a texto y se corrigieron los errores que había dentro del texto. Después de eso, entonces, se crea un text grid para poder etiquetar cada uno de los audios en donde se identifican las vocales de cada palabra, porque en las vocales se extraen las señales que nosotros queremos obtener. Acá podemos ver un cuadro de extracción de características. Acá lo que nos muestra es que cada vocal tiene características particulares, es decir, un rango de frecuencias particulares, y para los formantes un rango de formantes. Hay vocales mucho más abiertas y hay vocales más cerradas, por lo tanto hay algunas que son más agudas y otras que son más graves. Y desde ahí entonces se crean microventanas pequeñas de milisegundos en donde se van identificando la F0, que tiene que ver con el pitch, y los formantes. Esto el software los automatiza y va generando pequeñas microventanas, ¿cierto? O uno toma la microventana y extrae las características de voz y de habla que necesita, ¿ya? Después esto lo pasamos a un script y el script le pide que haga un promedio en cada una de las microventanas por cada una de las vocales y te entrega valores por vocal. Después de eso, entonces, de todo ese proceso, que es el proceso más largo, porque principalmente hay que revisarlo, pero después hay que etiquetarlo, y por cada sujeto uno se demora alrededor de 4 horas en el etiquetaje, y después del etiquetaje se puede hacer la extracción de datos. Ahí es mucho más sencillo y más rápido, pero por sujeto son 4 horas más o menos de etiquetaje, más la evaluación, que demora entre ir a buscar a los estudiantes, llevarlos al laboratorio, medirlos. Ahí más o menos por evaluación uno se demora 1 hora por estudiante más el traslado. Aquí entonces hicimos 2 tipos de análisis de datos, ¿cierto? Paramétrico para aquellas variables que tenían una distribución de tipo paramétrico, y no paramétrico para aquellos que no tenían comportamiento paramétrico o digamos una distribución paramétrica. Para eso entonces, para los descriptivos utilizamos media y desviación estándar, y mediana y rango en el caso de los no paramétricos, y para el análisis de comparación utilizamos la prueba T y la Udemann-Whitney. Acá tenemos una imagen de la aprobación del comité de ética. Tuvimos 3 aprobaciones de comité de ética, 2 para este estudio y 1 para el siguiente estudio que se formula o emerge a partir de esta investigación. Aquí tenemos la imagen de los artículos que se publicaron en función de los resultados que se obtuvieron. La primera entonces corresponde al objetivo específico: identificar el tipo de tarea más relevante en la ejecución de los parámetros acústicos de la voz y del habla para detectar la presencia de riesgo suicida, sintomatología depresiva y conducta suicida adolescente. Entonces teníamos algunas preguntas. ¿Existe relación entre la conducta suicida y los parámetros acústicos?
¿Existe alguna tarea experimental que sea más adecuada para evaluar la voz y el habla en la conducta suicida? ¿Cuáles son los mejores métodos que existen para realizar el análisis de voz y de habla en conducta suicida? Para eso entonces trabajamos con diferentes motores de búsqueda o bases de datos. Trabajamos con WOS, la AAA Explore y PubMed, en donde generamos una estrategia de búsqueda con términos libres y términos match unidos con operadores booleanos. Y encontramos 11 artículos significativos para responder a la pregunta. ¿Qué obtuvimos aquí? Obtuvimos que el método que más utilizan para poder extraer los parámetros acústicos de la voz y del habla eran las entrevistas. Los que mejor resultados daban eran las entrevistas. Lo otro que también nos dimos cuenta era que los parámetros más utilizados, los que arrojaban mayores diferencias entre grupos con y sin riesgo suicida, eran los formantes, la frecuencia fundamental, la amplitud, el jitter y la energía de los formantes. Y también pudimos observar que habían algunos métodos también que podían predecirnos el riesgo de suicida a través de clasificadores, utilizando inteligencia artificial a través de redes neuronales. Para el objetivo número 2, comparar los parámetros acústicos de la voz y del habla en función de la presencia de riesgo suicida y sintomatología depresiva y conducta suicida en adolescentes, y examinar los parámetros de voz y de habla considerando variables como jitter, frecuencia fundamental, formantes, duración de la vocal, energía de los formantes, shimmer, con el fin de determinar si las mediciones pueden servir como indicadores claves de identificación temprana de riesgo suicida en adolescentes. Publicamos y aquí trabajamos en la publicación de 2 artículos. Uno que era en un grupo con intento suicida y el otro era con riesgo suicida. ¿Qué observamos aquí? Observamos básicamente que habían diferencias entre el grupo con riesgo suicida y el grupo sin riesgo suicida. Habían diferencias significativas tanto para el F1, para el jitter, para el máximo y el mínimo. Y también acá tuvimos para los diferentes formantes, F1, F2, F3 para las diferentes vocales, para la A, para la I, para la O y para la U. Aquí también pudimos observar que porque aquí también trabajamos con habla espontánea, ¿cierto? Estas eran tareas de habla espontánea y trabajamos con grupos fónicos, que los grupos fónicos son pequeñas frases que tienen como límites las variaciones entonativas. Entonative phrase se llaman. Y desde ahí entonces extrajimos los valores y ahí nos dimos cuenta que el número de frases entonativas, ¿cierto? Variaban en función del riesgo suicida y también el F0 de aquellos que tienen riesgo y no riesgo. Aquí vimos en qué es lo mejor que te ha pasado, que también arrojaba diferencias significativas tanto para los formantes, principalmente en la vocal A y en la E, y también vimos en algunos formantes como la I, la O y la U. Aquí entonces cuando analizamos la comparación de los parámetros acústicos de acuerdo al riesgo suicida y de acuerdo al tipo de vocal, medimos diferentes parámetros, la frecuencia fundamental, que es un parámetro de voz y también de habla, los formantes, que son parámetros de habla, el jitter, PPQ5 y el jitter local, que son 2 medidas, hay medidas más estables con ventanas más chiquititas, el HNR, que es la señal ruido-voz, la duración de la vocal, la energía del F0 y de los formantes, el shimmer, que son las variaciones de la intensidad, la desviación de la frecuencia fundamental, la mediana de los parámetros y también el promedio de los parámetros y las desviaciones estándar de los parámetros. ¿Qué observamos aquí entonces? Lo que pudimos ver era que muchos de los parámetros, tanto en hombres como en mujeres, diferían significativamente. Tanto
en los formantes como en la energía de los formantes. Aquí, tanto para el promedio, la desviación estándar y la mediana, se encontraron diferencias significativas en los parámetros acústicos de la voz y del habla de un grupo con riesgo suicida y un grupo sin riesgo suicida. Aquí entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que la frecuencia fundamental, para pasar ya a la discusión, observamos que la frecuencia fundamental y otras características de la voz están asociadas a cambios emocionales en adolescentes con conducta suicida. Estos indicadores nos permiten evaluar estados emocionales que a veces son difíciles de detectar a través de métodos convencionales como entrevistas. Esto entonces nos proporciona una visión mucho más compleja de lo que es la conducta suicida y al mismo tiempo concuerda con lo que observaron otros autores. Aquí entonces una de las fortalezas de los hallazgos es identificar patrones específicos asociados a la ideación con riesgo y a la conducta suicida. También la posibilidad que nos entrega esto de desarrollar algoritmos automatizados que mejoren la precisión diagnóstica y que esto pueda servir para potenciales intervenciones preventivas más eficaces en los adolescentes, porque así nos puede entregar un mapa de cuáles son las zonas con mayor conducta y menor conducta suicida. Ahora, una de las limitaciones fue que muchos estudios no tenían las mismas medidas estandarizadas, es decir, no todos miden los mismos parámetros, pero sí la gran mayoría tiende a utilizar los mismos. Otra limitación fue los tamaños muestrales muy pequeños. Ahora estamos trabajando aumentando los tamaños muestrales. Sin embargo, en los estudios teníamos tamaños muestrales de 40 sujetos, de 108 sujetos y de 30 sujetos. Por lo tanto, los tamaños muestrales eran muy pequeños. ¿Cuál es la relevancia clínica de estos resultados? Es muy relevante porque la inclusión de biomarcadores acústicos reduce el sesgo subjetivo y los errores de detección del riesgo suicida en los adolescentes. Aquí entonces el desarrollo de un sistema de detección automatizado nos podría ayudar, ¿cierto?, a poder identificar de manera y a clasificar de manera correcta aquellos que tienen riesgo y no riesgo. Y también se pueden establecer perfiles en función de la ansiedad y la depresión. Esto entonces nos ayudaría a crear herramientas que combinan la tecnología y la salud mental para la detección y el monitoreo continuo de estudiantes con riesgo suicida o de personas con riesgo suicida, y también aportan datos objetivos que respaldan la toma de decisiones clínicas. La conclusión del artículo Parámetros acústicos del habla P300 y conducta suicida fue que existen algunos parámetros de voz y de habla y también existen parámetros de actividad bioeléctrica neural. Entonces se vieron que estos parámetros y el procesamiento sensorial de las personas que tienen riesgo de suicida difiere de aquellos que no tienen riesgo de suicida y que existen cambios cognitivos asociados al riesgo suicida que podrían estar reflejados a través de las variaciones de este P300. Con respecto a esto, también es importante mencionar que el estudio abre nuevas posibilidades de prevención e intervención considerando el P300 como la voz como indicador o biomarcador del riesgo suicida. Para el artículo de las características acústicas de la voz y del habla en estudiantes con intento suicida, fue posible observar que los parámetros de voz y habla se identifican como posibles herramientas para evaluar el riesgo y comportamiento suicida en adolescentes. Los análisis revelan diferencias significativas en variables como frecuencia fundamental, jitter, formante en adolescentes que tuvieron y no tuvieron intentos suicida. Estas variaciones entonces van a mostrar una interacción compleja entre los factores fisiológicos, neurológicos y emocionales. Y se destaca desde ahí la sensibilidad de la producción de la voz frente a estos fenómenos. Aquí entonces la conducta y riesgo suicida y parámetros acústicos de la voz y del habla, una revisión sistemática, pudimos observar que los parámetros de voz y habla representan una gran oportunidad como medidas de detección para la conducta suicida. En relación con el tipo de análisis,
fue posible observar que existen ya algunos métodos basados en algoritmos que presentan una alternativa prometedora para los sistemas de valoración de riesgo suicida, y se identificó que una de las tareas que arrojaba mejores resultados era el habla espontánea, en, en contraposición con la vocal sostenida. Aquí, en la comparación de los parámetros acústicos de la voz y del habla, de acuerdo al tipo de vocal y riesgo suicida, los hallazgos del estudio destacan diferencias entre los parámetros de voz y del habla en función del riesgo suicida, diferenciando entre hombres y mujeres, es decir, los hombres tienen parámetros diferentes a las mujeres, por lo tanto es necesario abordar desde una perspectiva de género las variaciones de los parámetros acústicos de la voz y del habla. Y aquí entonces es necesario considerar también el tipo de vocal y el género. Aquí entonces los parámetros de la voz y del habla se perfilan como indicadores prometedores para la detección temprana de riesgo suicida, aportando una importante información para los diagnósticos de salud mental. Estos resultados reflejan un avance significativo en la comprensión del vínculo de voz y de habla y riesgo suicida, abriendo la puerta a nuevos desarrollos de sistemas más avanzados. Como conclusión general, vamos a decir que nuestra hipótesis, los resultados confirman nuestra hipótesis de que los parámetros acústicos de la voz y del habla contribuyen significativamente a identificar el riesgo suicida en adolescentes, complementando los métodos clínicos tradicionales con una evaluación más objetiva y personalizada. Y los factores o los parámetros como la frecuencia fundamental, el jitter extraído principalmente de las vocales son claves en el análisis de las diferencias. Por eso es importante examinar cuidadosamente el tipo de tarea que se va a realizar, las vocales que se van a utilizar para determinar las diferencias de riesgo suicida entre estudiantes con y sin riesgo, y también una diferenciación precisa y para mejorar las evaluaciones y para generar sistemas de detección mucho más robustas. Y también que la integración y el abordaje multidisciplinario es importantísimo para abordar la complejidad de la conducta suicida y elaborar intervenciones más eficaces. Entonces aquí ya no es posible mirarlo solamente desde una arista, sino desde diferentes disciplinas que se juntan y se reúnen para dar respuesta a un fenómeno complejo. Acá entonces hay una muestra de los estudios que se publicaron previos a la presentación de la tesis o a la generación de la tesis, que iba en la misma línea, que tiene que ver con los parámetros acústicos de la voz y del habla, y también la morfología de los potenciales evocados P300 para poder determinar la evaluación de la conducta suicida. También en el marco de la tesis doctoral nos adjudicamos un proyecto FONDEF que era para la generación de una plataforma tecnológica basada en los parámetros acústicos de la voz y del habla para la detección del riesgo suicida en adolescentes. Y esto también se conectó con algunos proyectos de investigación de pregrado, uno para ingeniería civil acústica, otro para psicología, dos para fonoaudiología y uno para ingeniería electrónica. Actualmente hemos trabajado con 523 estudiantes al 2024 y estamos etiquetando, llevamos a lo menos 200 estudiantes ya etiquetados para poder trabajar con un algoritmo de predicción e incorporarlo a una plataforma de desarrollo tecnológico para la detección de riesgo suicida. Aquí tenemos algunas fotografías de cómo los estudiantes van y son evaluados en las dependencias de la universidad. Tenemos aquí fotografías con el equipo del Departamento de Educación Municipal, algunos artículos que estamos escribiendo y que estamos enviando a las revistas y que tenemos que publicar. Esquerri Casco, muchas gracias por su atención. Quiero agradecer particularmente a mi directora de tesis, la doctora Virginia Guillén, por el apoyo continuo y constante. Ha sido invaluable su participación. Por lo tanto, agradezco mucho su apoyo en todo este proceso.
También agradezco a todos los miembros del equipo de investigación que estuvieron aquí, ¿cierto? Que participaron, a los equipos de convivencia escolar que también participan a diario en este proceso. Y finalmente quedo a disposición para los comentarios, para las aportaciones. Para mí es muy importante obtener retroalimentación y su experiencia y conocimiento son gran referente y valoro profundamente la oportunidad de aprender de sus observaciones y contribuciones. Muchas gracias.